Generando no solo por su planteo esencial, su naturaleza, la polémica, pero porque además va adquiriendo nuevas miradas, nuevas interpretaciones. Hoy hasta la polémica generó la grieta en el movimiento sindical. Vamos a ver. Un grupo de 1.700 afiliadas sindicales presentó una petición al PIT-CNT para que respaldara un paro de 24 horas el próximo 8 de marzo, en el marco del paro internacional convocado por el Día de la Mujer. La iniciativa partió de las comisiones de género de los sindicatos del Banco de Seguros del Estado y Banco República, aunque AEBU no la respaldó. Pero luego se extendió a otros gremios, según informa el diario El País. La carta fue firmada también por integrantes de los gremios de profesores de Montevideo, del MIDES y de la UDELAR, entre otros. La decisión para el PIT-CNT, sin embargo, ya estaba tomada. La respuesta fue que la mesa representativa había aprobado un paro parcial, aunque cada sindicato tendrá la libertad de decidir si lo extiende por 24 horas y si adhieren todos sus afiliados o solo las mujeres. La idea es que los trabajadores y las trabajadoras podamos participar de la marcha del 8. Por eso es que se votó o se decidió este paro parcial. Alberti aseguró que para resolver un paro de 24 horas a nivel de la central hay que hacerlo con anticipación y la discusión debe darse meses antes. Bien, vamos a darle la bienvenida a integrantes del sindicato del BROU, Lorena Lavecchia, Sofía Rodríguez, gracias a las dos por estar aquí hoy con nosotros. Joselina Endarte desde Tribuna, ella es integrante del sindicato del Banco de Seguros del Estado. Bien, a mí me gustaría tratar, después vamos a trascender esto puntual y poder profundizar un poco más en el 8M en sí mismo, ¿no? Coinciden que es una pena que esto, que no sé, tal vez ustedes lo vean como esencial o como muy importante en referencia a la naturaleza de la lucha feminista, o tal vez entiendan que es un debate más accesorio. ¿Qué les parece? ¿Hace a la cosa esta polémica que se generó con el PIT-CNT? Sí, sí. ¿Por qué? Para nosotros hace, sin duda, porque es justamente lo que nosotros venimos reivindicando. Es decir, hay mujeres que queremos parar 24 horas y nos encontramos con una dirección y un movimiento sindical que en principio lo que nos dice es, no, está todo bien con lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a resolver otra cosa y también de manera inconsulta. Es decir, no se está consultando a los trabajadores ni con anticipación ni sin anticipación para ver cuál es la resolución que queremos tomar ese día. Entonces sí, hace a la democracia dentro incluso de la organización sindical. Bien, pero ese paro, ¿cuál sería la argumentación para ese paro de 24 horas? Para nuestro paro de 24 horas, nosotros lo que estamos propiciando es el apoyo a las compañeras que quieran parar 24 horas. Ni siquiera nuestra postura fue que se decretara un paro de 24 horas, porque entendemos también que esto es algo nuevo para el movimiento sindical. Pero el tema es que la cuestión de la mujer trabajadora, de la mujer trabajadora incluso sin remuneración, estamos hablando de las que trabajamos en nuestras casas, ¿verdad?, trasciende al movimiento sindical. Esto va más allá del movimiento sindical. Esto es algo que atañe a toda la sociedad. Por eso para nosotros era muy importante que sí se tomara una posición desde el movimiento sindical. Claro, no pero están apelando a una herramienta que responde digamos, se ha empleado históricamente en el reclamo de derechos laborales. Bien, ¿y acá cómo se junta con la mujer? En los reclamos laborales con la mujer. En la solicitud de un paro de 24 horas. Ah, bueno, porque acá la intención es justamente visibilizar a las mujeres, que se note nuestra ausencia. La proclama del año internacional era, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Más allá de que podríamos incluso discutir esa consigna, fue la consigna que se estableció a nivel internacional. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos es para visibilizarnos en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo hacemos? No estamos. Ese día no estamos y lo que pretendemos es que nos cubran los compañeros varones, más allá de la discusión luego de cómo participamos en la marcha, hombres y mujeres, obviamente. Sí. Bien, sobre ese punto en concreto, que después vamos a irlo ampliando a otras aristas, pero ¿entienden el planteo? El punto es, vean cuántas somos, vean lo que pesamos en la sociedad, porque si no estamos se va a notar. O sea, ese punto... al lugar para... Y acá me interesa, por supuesto, sobre todo opinión de Vero, pero también de hombres. ¿Qué pensás, Vero? Te lo doy de la derecha. Me parece fundamental. Lo que más me parece fundamental es esto que ellas están planteando, que es, nosotros no decretamos, las mujeres tienen que parar. No, lo que decimos es, tenemos el derecho de elegir si queremos parar o no, porque creo que un poco eso es lo que estaban planteando desde ese lugar. Me parece fundamental. Pero el tema es que otra vez
estamos frente a la misma estructura que estamos denunciando. Otra vez la estructura, no quiero caer en el discurso del patriarcado y todo eso, pero es real, aparece y dice, ¿sabes qué? No, el paro va a ser de esta manera, como nosotros queremos, le vamos a poner un horario, le vamos a poner un lugar y le vamos a acotar. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro de lo que se denuncia. Tal vez sin quererlo, ustedes están hoy acá denunciando parte de lo que hoy sigue sucediendo en determinados lugares. Lugares que yo creo que no tienen tinte político, no tienen esfera social, porque acá estamos hablando de sindicatos con determinada cultura, con determinada educación. No hablamos de izquierda o de derecha, por lo menos desde mi concepción. El patriarcado atraviesa todo. Sí, y la lucha feminista también. Después vamos a ir a cuestiones más profundas, pero para terminar de escuchar opiniones en concreto de lo que remite a la propuesta del paro de mujeres, ¿no? Ahora, también entonces tendrían que parar todas aquellas mujeres que trabajan no remuneradamente. ¿Y qué hacen? ¿Se tomarían, se van a donde? ¿Al Cabo Polonio a pasar el día? No sé. ¿Cómo hacemos, no? O sea, con los nenes y voy a tomarme el tiempo que no me tomo. ¿Supondría eso desaparecer de la esfera, sea profesional, laboral, hogareña, desaparecer? Bien, realmente eso, ¿qué lograría? Panel, ¿qué lograría? Ya voy contigo, Sofía, ¿sí? ¿Qué pensás que lograría eso? Yo estoy un poco desconcertado, sinceramente, con el planteo, ¿no? La verdad. Porque, digo, si uno avanza un poco más en el planteo, desemboca en un escenario de sindicatos de hombres y de sindicatos de mujeres. Entonces ahí a mí se me viene toda la estantería abajo. Sinceramente, cuando llegamos a una instancia en la que hay reivindicaciones masculinas, supuestamente, ¿no? Femeninas o masculinas, y las mujeres quieren parar y los hombres no quieren parar, entonces, ¿a cuántos centímetros estamos de crear un sindicato de hombres y un sindicato de mujeres? Eso a mí, sinceramente, me desconcierta y para mí significa un colapso de todas las cosas que yo he leído, que he estudiado durante, no sé, 45, 50 años sobre luchas sociales, sobre ideología, sobre sindicalismo. Para mí sería un terremoto. Sindicato de hombres y sindicato de mujeres. Puede ser que se vaya rumbo a eso, Sofía, pero... ¿es eso lo que se quiere? No, en realidad esa es una discusión que se ha dado mucho, que algunos compañeros en algún punto también a veces nos han señalado. Y ahí en realidad el tema es que a nivel de movimiento sindical históricamente también se ha relegado la causa, las reivindicaciones y la lucha de la mujer, entendiendo que solucionando lo del conjunto de los trabajadores eso iba a venir de la mano o no. Pero el hecho es que hay una opresión específica que vivimos las mujeres en todos los ámbitos, específicamente por el hecho de ser mujer. Entonces entendemos que la manera de manifestarlo precisamente es mostrando la especificidad que nos hace sufrir esa opresión, porque obviamente se superponen. No es lo mismo ser mujer que ser mujer trabajadora, que ser mujer negra u homosexual. Todas esas son opresiones que se suman y nosotros en este momento estamos pidiendo que nos dejen hacer el paro de 24 horas para adherir a la proclama del paro internacional de mujeres. Y resulta bastante irónico que una cantidad de mujeres le pidamos a nuestro sindicato que nos permitan parar, y porque el hecho es que el año pasado las compañeras del Banco de Seguros pararon casi 470 y fueron sancionados, o sea, desde AEBU se sancionó a la representativa del Banco de Seguros por darle el apoyo a esas compañeras. El tema es cuando la central no avala ese paro, sí, faltas y bueno, y se aplican las faltas disciplinarias de caso. Pero sus compañeros, los que están militando contigo todo el día, no avalan ese paro. Pero perdón, pero hay libertad sindical en este país. Y si se quieren formar un sindicato de mujeres y las mujeres del Banco de Seguros o de cualquier organismo quieren hacer un paro, están en todo su derecho. Pero la explicación que da ella va en la línea de mi razonamiento, que me parecía una cosa insólita, pero yo veo que ese razonamiento va en la línea de lo que yo pensaba. Se va hacia la conformación del sindicato de mujeres, lo cual para mí significa, en lo personal, un colapso de todo lo que yo he estudiado y leído y aprendido durante 50 años en materia de sindicalismo, de izquierda, de lucha de clase, de marxismo y de todo eso. Jocelyn, ¿qué pensás sobre la posibilidad de formar un sindicato de mujeres? Bueno, buenas tardes a todos. En realidad no nos están dejando otra opción. Sí, lamentablemente es una de las opciones que manejamos, pero en realidad no es la idea. Es solamente que en este momento, como se ha manejado bastante, sobre todo a nivel de Consejo Central, sí, las mujeres necesitamos este momento nuestro para poder reivindicar algunas
cuestiones, algunas cosas que nos pasan. Simplemente eso. Es un momento. No estamos hablando de dividir el sindicato, de separar a los hombres y a las mujeres, todo lo contrario. De hecho, en realidad, el objetivo es que algún día podamos parar hombres y mujeres, todos por las causas de las mujeres y por todas las injusticias. Bien, pero vuelvo a creo que fue una de las primeras preguntas, que es donde me gustaría terminar de entender un poco más el planteo, ¿no? Porque una cosa es la lucha feminista y otra es cuando vemos que atraviesa el tema sindical y que genera además la polémica que genera, ¿no? Y esto es para ustedes, para cualquiera de las tres. Se supone que cuando hay un paro es una herramienta bien legítima que tiene la fuerza trabajadora para con los empleadores, para con el sistema opresor de otra naturaleza, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con la fuerza de trabajo. Entonces, en definitiva, es un tirón de orejas, un dolor en el bolsillo, además de que la sociedad entera terminará siempre rehén, pero es parte de ese contrato en el que hay consenso, ¿no? Es una herramienta bien válida para los sindicatos. Pero en el caso de las mujeres, ¿es a quién? Porque el machismo atraviesa todo. Es decir, ¿es a sus jefes? ¿Es a las patronales de quién? ¿Se entiende por qué se va por este camino? A ver si lo puedo entender. La idea es, bueno, visibilizar, como decía la compañera, la problemática. También lo cierto es que, bueno, el patriarcado sí excede a lo que es un ámbito laboral específico, pero también nos pasa que dentro de nuestra misma organización tenemos compañeros que ejercen violencia, acoso hacia compañeras. Tenemos trabajadoras, por ejemplo, que trabajan en el Banco República, que no son trabajadoras genuinas, son de empresas tercerizadas. En general esas compañeras trabajan en lo que tiene que ver con la limpieza o son pasantes. Entonces tienen empleos que son los que están más feminizados, que son donde se ganan menos y nuestra propuesta también, por ejemplo, es poner el tema en el tapete y trabajar también con ellas, hacer propuestas hacia las compañeras con las que trabajamos que están más vulneradas en sus derechos. Y también en algún punto, si nosotras no empezamos a dar esta discusión y a parar y a llevar, como hemos hecho en el Banco República, a hacer asambleas en una cantidad de lugares de trabajo, hablando escritorio por escritorio, las compañeras del Banco de Seguros también lo han hecho, y salen cosas extremadamente ricas, con todos, compañeros y compañeras, y a veces hasta desde la diferencia, y de repente cuando termina dice, ¿sabes que nunca me lo había puesto a pensar desde esta perspectiva? No siempre el machismo o el patriarcado está sustentado en buenos y malos. Es cultural, es una cuestión de educación que viene de muchísimo tiempo. Basta a veces con escuchar una perspectiva diferente para quien creía tener una mirada determinada pueda tener otra, ¿no? Eso está clarísimo. En otros casos, bueno, remite a otras voluntades un poco más difíciles de romper y de quebrar, ¿no? Ale, ¿qué pensás de esto? Bueno, me parece que este asunto tiene, como suele ocurrir, muchas dimensiones, ¿no? Y yo pienso en la trayectoria última que ha tenido la exposición de los asuntos vinculados a una notoria injusticia, y es que, bueno, la causa feminista es una causa que, por supuesto, tiene que ser encabezada con las mujeres, pero como toda lucha histórica y social necesita de aliados, y entre esos aliados estamos los varones, lo que entendemos que es injusto que haya personas que tienen menos derechos, ¿verdad? En ese sentido, yo soy aliado de esa lucha. Es costumbre en mi familia que los 8 de marzo marchamos todos juntos y lo vivimos como un día de lucha y de fiesta a la vez, ¿verdad? A ambos paradigmas. Y yo siento que circunstancias como estas que a ustedes, queridas amigas, las traen a la televisión, desvirtúa el eje histórico de la verdadera charla. Logra confundir acerca de los aún grandes, notorios, inmensos reclamos que las mujeres, y permítanos muchos varones, tenemos que hacer en ese sentido. Me parece que discutir, empecé diciendo que seguramente luce como justo, pero acá es donde uno tiene que evaluar qué grado de importancia le da a cada lucha. Y yo siento que esto de alguna manera desconfigura, confunde acerca de cuáles son las razones fundamentales para las que los uruguayos todos estamos llamados a marchar, convocados a marchar el próximo 8. Siento que esto, desde la perspectiva de la estrategia,
siento que puede ser, respetuosamente lo digo, equivocado. A ver, seguro que van a querer escuchar. Fede es integrante de la tribuna en representación del PIT-CNT, también Claudio, que hoy no está. Así que Fede... Sí, primero que nada, aclarar una cosa. El derecho a huelga, el derecho de paro es un derecho constitucional que le pertenece a los trabajadores en su conjunto, estén o no estén organizados sindicalmente. O sea, incluso el planteo del paro de mujeres es para que puedan parar tanto las trabajadoras que están sindicalizadas como no. Sí, eso por un lado. El tema del respaldo de las distintas organizaciones, el PIT-CNT como los respectivos sindicatos al paro, vamos concreto. Es producto de la represión que hay de muchas empresas en los trabajadores. Si no tienen determinado respaldo, son sancionados. Lo planteaba la compañera el año pasado. Pónganse esto, y está tanto José Luis como Graciano, que son abogados. Si un colectivo de trabajadores, afiliados o no al PIT-CNT, está Ligia, que integra un colectivo que no es del PIT-CNT, que está en contra de los sindicatos integrantes del PIT-CNT, sería que no pudieran parar porque el PIT-CNT como organización principal no los avalaría a parar. Sin embargo, los trabajadores tienen derecho a organizarse donde entiendan y a parar. Entonces, yo creo que es ilegal lo que hace la dirección del BROU a sancionar a un colectivo de trabajadores que resolvieron parar. O sea, perfectamente. La pregunta es otra, Federico. ¿Por qué el PIT-CNT dijo no al paro de 24 horas? El PIT-CNT no dijo no al paro de 24 horas porque nadie planteó, ningún sindicato integrante de la mesa representativa. El PIT-CNT es una central de sindicatos, no es una central clásica como tal, como la existen en otros países. Es una central de sindicatos y está integrado su mesa representativa por 42 sindicatos. Las personas que integran... Entonces habría que crear el sindicato de la mujer para estar integrando la mesa central del PIT-CNT. Si el PIT-CNT hubiera votado por unanimidad un paro de mujeres de 24 horas, AEBU perfectamente podría decir que vota el paro de 24 horas, pero AEBU tiene la libertad de decir que ese día no va a parar. Y estaríamos en la misma situación si AEBU mañana resuelve, apoya, vota en la mesa representativa, pero dice que no va a parar. Pongo el ejemplo, es lo que hace normalmente el sindicato del transporte o las maestras. Resuelven, o los sindicatos docentes, sobre todo de magisterio, apoyan el paro, sea parcial o de 24 horas, pero como sindicato entienden, el transporte principalmente, porque si no, no habría locomoción para ir a las movilizaciones en los paros parciales, en este caso sería uno más, como magisterio, que normalmente, que incluso el secretariado ejecutivo de magisterio propuso el paro de 24 horas. Sin embargo, en consulta con sus filiales, un sindicato que sí hizo consulta con sus filiales, la mayoría de sus afiliados, obviamente que son mujeres, resolvieron no parar. Hay otros sindicatos como FUESI tiene más de 35.000 afiliados, su mayoría son trabajadoras de los supermercados, del comercio, de las tiendas. FUESI avaló el paro del 8 de marzo desde 24 horas para las mujeres y a partir de las 16 horas para todos los trabajadores afiliados al sindicato, para concurrir a la movilización. Y al igual, distintos sindicatos han tomado distintas medidas. Obviamente, es una semana bastante particular esta, y yo creo que se tiene que seguir profundizando la discusión. Coincido totalmente con las compañeras. El hecho de que no solamente las trabajadoras en Uruguay, de una particular, ya se informaba, el 80% de las mujeres en Uruguay tienen trabajo, si bien hay una brecha salarial, sobre todo en determinados cargos de jerarquía, hay un 17% que gana menos que los hombres, que tienen la misma educación, la misma escolaridad. Creo que hay que seguir reivindicando. Y es un llamado, sobre todo, a todos los trabajadores, todos los compañeros, todos los hombres, por decirlo de alguna manera, a que ese día particularmente, pero como referencia, como ámbito para pensar, pero de ahí en adelante, con nuestras compañeras, con nuestras hijas, cómo transmitimos esos derechos, que no solamente es la movilización, que es una respuesta, pero que debe ir más allá de eso. ¿Respuesta satisfactoria, chicas? ¿O no? No, primero que nada es una aclaración. La sanción dentro de nuestro sindicato provino desde el propio sindicato y no desde la administración. Eso es primero para aclarar, además a la ciudadanía, porque cuando corresponde, corresponde, y cuando no corresponde, no corresponde. Acá no fue el directorio del Banco República ni el directorio del Banco de Seguros el que sancionó, sino los propios integrantes del Consejo Central entendieron que apoyar a estas compañeras del Banco de Seguros que querían parar 24 horas y que pararon cerca de 400 entre el Banco República y el Banco de Seguros, paralizaron las actividades todo el día, lo que hizo fue sancionar a las comisiones representativas, que serían como los sindicatos de base, más allá que no somos una federación, somos un sindicato único, como para explicarle a la ciudadanía. Lo que se hizo fue sancionar a aquellos que les brindaron el apoyo a las compañeras frente a la administración para que pudieran paralizar sus actividades. Entonces, eso por un lado es parte de esta discusión. Es como desde dentro del movimiento sindical
estas propuestas que hacemos las compañeras y que hacemos las mujeres no son escuchadas, pero no solamente no son escuchadas, sino que son vilipendiadas con falsos argumentos, y ahí es donde viene el segundo problema, si se quiere, y ahí por eso nosotros hablamos en un principio de lo que es la democracia sindical. Es verdad que hay sindicatos que han consultado a sus bases qué es lo que debe suceder, o sea, los dirigentes sindicales para nosotros son representantes sindicales, representamos la voluntad de los afiliados, por lo tanto, debemos tener las instancias para preguntarles qué quieren hacer. ¿No? ¿Ustedes qué quieren, compañeros? Bueno, entonces yo llevo adelante la propuesta de ustedes. Esto no sucede en el Consejo Central de AEU, por eso nosotros juntamos firmas, porque no se consultó antes porque era muy antes, no se consulta sobre la fecha porque es muy sobre la fecha. La cuestión es que no se consulta. Como no se consulta, van los representantes sindicales a la mesa representativa del PIT-CNT y votan lo que quieren. No le preguntaron a nadie. Entonces nosotros lo que hicimos fue, vamos a juntar firmas de compañeras y compañeros para decirle a nuestros representantes qué es lo que queremos. Lo que queremos es apoyar a todas las mujeres que se sientan comprometidas con la causa. No queremos un decreto de paro. Hay sindicatos que pueden tenerlo. En el sistema financiero es complejo y recién es muy novedosa la discusión como para obligar a alguien a parar por decreto o luego sancionarlo a través de disciplina por no haber parado con algo que realmente recién estamos empezando a discutir como sociedad. Por eso nos parecía decir, bueno, las compañeras que están comprometidas y que están un paso más adelante, si se quiere, en el estudio, en la concientización, en la deconstrucción de todo el machismo que todos y todas traemos dentro, bueno, démosles a esas compañeras la oportunidad de parar 24 horas y que demostrar que sí somos importantes, que sí la sociedad prospera gracias a nosotras también, que somos más del 50% de la población mundial. Pero somos las más pobres del mundo y las más analfabetas del mundo también. Entonces, por ahí venía el planteo y por eso fue nuestro planteo, decir, bueno, te traemos las firmas, acá tenés 1.700 voluntades, ¿está bien? La dirección sindical no tenía ninguna voluntad porque no le había preguntado a nadie. Una vez que nos dijeron que no nos iban a apoyar y siempre sobre este tipo de discursos que en definitiva es, te digo que no porque te puedo decir que no. Entonces, ahí es donde se empieza a visualizar otro tipo de cosas que están sí mezcladas con la democracia sindical y con la historia del movimiento sindical. ¿Coincidís, Alfredo? Yo quiero puntualizar un par de cosas. Primero, el Día de la Mujer no es igual a otros días que se celebran. No es el Día de la Madre, el Día del Padre o San Valentín. Es un día de lucha, tiene sus orígenes en lucha. Y la idea del paro no surge de acá, no es de las compañeras de uruguayas. Viene una idea internacional, la idea de visualizar la problemática de la mujer en el mundo. Y Uruguay se suma, o por lo menos el movimiento feminista y gran parte del movimiento sindical se suma a esa idea de parar. Entonces, la cabeza burocrática de algunos tipos, el tema acá de sindicato hombre y mujer es desvirtuar la discusión. Me parece que acá lo que se plantea es desvirtuar la discusión. Pero para mí, plantea una de las lo lamento invitadas, mucho, para mí es desvirtuar la discusión, que sean unas invitadas. Yo creo que el tema acá es el rol importante de la mujer que tiene la sociedad, que no se valora, que realmente es doblemente explotada laboralmente y domésticamente, porque cuida a los viejos, a los niños, al marido, a todo el mundo. Entonces digo, el hecho de que desaparezcan ese día. ¿Ustedes se imaginan este programa el viernes sin las dos mujeres productoras, sin la conductora y sin Verónica? Es un desastre esto. Sí, y la mitad de la tribuna es un desastre. Ahí se habría tomado en cuenta qué pasó. Si eso pasa en todos lados, evidentemente nos daríamos cuenta de que la mujer es mucho más importante de lo que se le da, el rol que se le da. Decía que no con la cabeza. Jocelyn, me gustaría saber por qué. Yo quería hacer una aclaración. No es que yo lo planteé, yo dije que no nos estaban dejando otra opción, que es bien diferente. Bien, bien. Una puntualización. Y falta Ale, ¿no? No, ya habló Ale. Justamente respecto a lo que decía Ale, que esto de algún modo, en estos temas generalmente estamos de acuerdo con Ale, pero en esta oportunidad no comparto su mirada. Porque decía, bueno, esto es desvirtuar el asunto de la movilización. En realidad formulé una pregunta, si no se corría el riesgo. Porque pasan muchas otras cosas en el país vinculadas a la vulneración de los derechos de la mujer. Todos sabemos que pasan cosas espantosas, pero esto es parte de lo que pasa. Entonces yo creo que al revés, ver esto en un sindicato que, como decíamos hoy, es un sindicato de bancarios, y es una muestra de qué difícil la tienen todas las mujeres en Uruguay. Las mujeres que militan en política, porque lo que les está pasando a ellas, les pasa a las mujeres que militan en política, a las mujeres que estudian, a las mujeres que quieren subir de grado en una empresa, y creo que al contrario, baja a tierra la realidad que todas las mujeres tenemos de cara a este 8 de marzo. Pero está clarísimo, pero no son todas las mujeres las que firman para que se pueda hacer el paro, o las que entienden que
hay que transitar el mismo camino que está planteando el movimiento feminista. Por eso lo que ellas piden es, déjame parar y no sancioname. Y respeto a la compañera que no para, que entiende que hoy no es un día para parar. Así que me parece que lo que están planteando es, déjame hacer lo que yo creo que es lógico, nada más y nada menos, en un día que se conmemora mi lucha, la lucha de las mujeres. ¿Y sabes qué pasa? Quienes les están diciendo que no son los que están militando con ellas al lado y son sus representantes. Y me quedo con eso que ella dice, bueno, nos dicen que no porque nos pueden decir que no. Y eso es denunciar lo que pasa día a día en nuestro país. Bien, Ligia. A lo que dijo Federico con respecto a yo estoy acá por representante de la Unidad Popular 26 de marzo. A lo que se refería Federico es a una central sindical que está por fuera del PIT-CNT, de sindicatos que están por fuera del PIT-CNT, que es otra cosa. Y con respecto al tema de... Hay que volver a aclarar que sí, que por supuesto, el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, no de cualquier mujer, no de cualquier mujer explotadora, de la mujer trabajadora, por el origen de la fecha de la conmemoración y también por las reivindicaciones que seguimos reclamando y están todavía en el debe. Pero con respecto al tema del paro de las mujeres, me parece que el paro no debería ser solamente de las mujeres, debería también ser de los hombres, porque entonces los hombres terminan avalando o garantizando la plusvalía y la ganancia de ese día de los patrones. Y yo no voy a parar en contra de mi patrón, por ejemplo, en el caso porque sea varón. Porque las mujeres también son explotadoras. Hay mujeres que también son patronas y son explotadoras. Y tenemos un montón de ejemplos. Y me parece también que con respecto al tema del PIT-CNT... Entonces, ¿es un paro contra el capitalismo? ¿Contra qué es el paro? El 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Pero no está el Día de los Trabajadores por un lado. El 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Vayan al origen de la fecha y se van a enterar. No es el Día del Feminismo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Y además no me resulta raro del PIT-CNT, porque la tibieza que tiene, que no hace paros de 24 horas por las condiciones paupérrimas que tienen las trabajadoras todo el resto del año, mucho menos, no, me resulta raro esta actitud que ha tomado en este momento. Bien. No, yo lo que quería decir con respecto a lo que dijo Ligia es que, si bien no comparto esa postura, yo creo que las mujeres explotadoras, por decirlo de alguna manera, patronas y demás, también las violentan, también sufren lo que es el patriarcado y el machismo, entonces no coincido con eso en absoluto. Melissa. Creo que en esta situación, con esta respuesta que se dio por parte del PIT-CNT, una vez más queda en evidencia que tanto el PIT-CNT como los sindicatos que lo integran, hay una falta clara de democracia y cuestiona la representatividad del movimiento sindical. Cuando justamente las trabajadoras están pidiendo que se las respalde para las que quieran manifestarse o hacer el paro, y sin ningún tipo de imposición, y no se les da el respaldo necesario cuando sabemos que las mujeres sufren muchísimos problemas en nuestra sociedad y sobre todo en el mundo del trabajo. Tuvimos hace un tiempo a Marcelo Audala acá hablando, diciendo que para ser sindicalista tenés que ser de izquierda. Y bueno, yo me pregunto si ser de izquierda no es defender a quienes están más rezagados, a quienes tienen a quienes están marginados, a quienes no pueden gozar plenamente de sus derechos. Entonces, ¿qué es ser de izquierda y qué es entonces nuestro movimiento sindical? Bueno, y que ser muchas cosas, porque se están resignificando un montón de valores, ¿no?, en estos últimos tiempos. Porque resulta que la división entre las mujeres trabajadoras o explotadoras, si son de izquierda o de derecha, qué difícil que la estamos haciendo. Eso es bien de mujeres. La estamos haciendo complicada. A ver, señores, vamos a tener que despedir a nuestras invitadas. Me gustaría que fuera con una reflexión final por parte de ellas. Después los panelistas tendrán en el próximo bloque la posibilidad de debatir. Bien. Bueno, en principio, gracias, por supuesto, por habernos invitado. Es evidente que tenemos distintos pensamientos, sí, que uno empieza a rascar y empiezan a surgir las diferencias, pero sí lo cierto es que nosotros lo que pretendemos es apoyar a las compañeras que quieren parar 24 horas, queremos que se nos reconozca ese derecho. Eso es el feminismo, el reconocimiento de los derechos iguales. Igualdad de oportunidades. Igualdad de derechos para hombres y para mujeres, que somos el 50% de la población mundial, que trabajamos, que cuidamos a nuestros hijos, que cuidamos a los ancianos, que limpiamos la casa, etcétera, que todavía eso no está igualitario, todos lo sabemos. Sufrimos un montón de acoso, tenemos un montón de situaciones por ser mujeres en todos nuestros ámbitos. Y a veces lo tenemos tan naturalizado que ni siquiera nosotras nos damos cuenta, y ahí es donde viene un poco el tema de caminar en conjunto. Para nosotros es ideal que esto se empiece a discutir y se empiece a debatir en toda la sociedad uruguaya y en todos los movimientos. Lo que sí esperamos es no sufrir represión, que las trabajadoras que vamos a parar 24 horas, porque vamos a parar 24 horas el viernes. Ya está dicho. Está y avisado. Que no tengamos ningún tipo de represalias, que no haya represalias hacia nuestros compañeros que nos apoyan,
¿sí? Que haya un respaldo, que no se permita que de alguna manera las patronales puedan reprimir también a estas trabajadoras que lo vayamos a hacer. Eso es lo que pretendemos en este momento de compañeras y compañeros del movimiento sindical, que no piensan igual que nosotros, pero que lo mejor que pueden hacer en este momento es apoyar. No quiero tirar leña al fuego, pero ¿y qué pasaría si después el puesto vacante de la mujer que para lo cubre ese día otra mujer u otro hombre? ¿Serían rompehuelgas? ¿Serían, cómo era la frase, carneros? No, a ver, si nos ponemos con especificidad se pueden dar un sinfín de situaciones diversas que sería imposible plantear en 3 minutos de televisión. Hay compañeros que dicen, yo no quiero hacer el trabajo de una compañera que no está, pero lo cierto es que las empresas no pueden conformar todos los trabajadores mujeres o todas las trabajadoras mujeres y volverlas hombres el mismo día. Por lo tanto, va a haber afectación. En algunos casos lo que se plantea son paros de 24 horas. ¿Por qué? Porque no hay tantas mujeres como para visibilizar el paro. Por ejemplo, en el puerto, por ejemplo, en el Zunca. Son mayoría hombres, entonces vos decís, un paro de 24 horas de los dos. ¿Por qué? Porque si no la mujer sola no se visibiliza. Por algo el Ministerio de Defensa les dio el día libre el año pasado. No es porque se vaya a caer la defensa del país, más allá de lo que podemos opinar al respecto, sino porque son tan pocas las mujeres que no costaba nada. Fue como un gesto prácticamente por parte del gobierno. Bueno, nosotros pretendemos que esta sea la situación. Los hombres van a poder parar para acompañar la marcha a partir de las 16 horas, como estableció el PIT-CNT. Eso no hay ningún problema. Lo que sí queremos es que las compañeras que quieran parar puedan parar y que tengamos el respaldo. Y las compañeras en sus casas, las mujeres en sus casas, la que lo pueda hacer, también empecemos a animarlos a hacerlo para eso, para hacernos visibles. Lorena, gracias. Sofía. Bueno, en realidad una aclaración de la juntada de firmas que de repente no quedó claro. En un principio las comisiones de géneros del Banco República y del Banco de Seguros, la idea fue juntar en nuestros lugares de trabajo esas firmas. Y nos sorprendió muchísimo que se empezaban a acercar de otras partes del sistema financiero, tanto público como privado, y en un momento incluso otros sindicatos. Nos empezaban a pedir la planilla porque ellos lo querían firmar y les parecía una causa que era justa y que quería reivindicarlo. Entonces, en realidad tuvimos 3 semanas de juntada de firmas donde nos pasó que de todos lados dentro de AEBU y de otros lugares nos pidieron esa planilla para firmar y ahí fue que se llegó, por eso esas 1.700 que se presentaron al PIT-CNT ante la negativa del Consejo Central de AEBU, y a su vez, o sea, sí, de repente para la cantidad de trabajadores no es un número importante, pero eso se dio la última semana que salió para afuera de AEBU. Y por otro lado también, en la parte de banco oficial, las firmas que juntamos, que son 1.400, estamos hablando del 25% de los afiliados de ese sector y en toda la banca es un 15%. En 3 semanas es una cantidad importante y creo que hace también a la cantidad de gente que está de acuerdo y que cada vez somos más compañeras que se están acercando y nos dejan en una situación bastante complicada, como decía Lorena, de que vamos a parar 24 horas de todas formas y ahora nos vemos que podemos tener sanciones desde lo sindical o también desde nuestros propios lugares de trabajo cuando cumplimos con todas las formas de a dónde ir a la interna de AEBU y siempre nos dijeron que ahí no era porque o llegábamos antes o llegábamos después. Sofía Rodríguez, Lorena Lavecchia, Jocelyn Indarte, muchísimas gracias a las 3 por habernos acompañado hoy. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.